6 presenta Reforma Agraria en el Perú. Introducción. La reforma agraria en el Perú, impulsada en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, buscó transformar una estructura agraria dominada por latifundios y relaciones laborales precarias, mediante la expropiación y redistribución de tierras a campesinos organizados en cooperativas. Si bien representó un acto de justicia social que otorgó mayor dignidad y participación política a los sectores rurales, al debilitar el poder terrateniente, también generó controversia por sus limitados resultados económicos, ya que estos fueron marcados por baja productividad, falta de apoyo técnico y dependencia estatal. En este ensayo se sostiene que la reforma agraria fue políticamente y socialmente beneficiosa, pero económicamente insuficiente para garantizar un desarrollo agrícola sostenible y una reducción duradera de la pobreza rural. La reforma agraria de 1969 marcó un punto de quiebre en la historia del Perú porque buscó transformar de raíz la estructura agraria y las relaciones sociales en el campo. En primer lugar, desde el aspecto social, la reforma intentó acabar con el sistema de haciendas que mantenía a miles de campesinos en condiciones de semiesclavitud. Como señala el Ministerio de Cultura 2019, este proceso permitió que aproximadamente 9 millones de hectáreas fueran extrapropiadas y redistribuidas, beneficiando a más de 370.000 familias campesinas. Esto presenta un cambio histórico que por primera vez los trabajadores rurales dejaron de depender de los grandes hacendados y pudieron acceder a propiedad de la tierra. De esta forma, la reforma tuvo un impacto en la dignidad y reconocimiento de los campesinos, promoviendo la idea de que ellos eran sujetos de derecho y no simples sirvientes. En segundo lugar, desde el plano político, la reforma se convirtió en uno de los pilares del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que buscaba legitimarse ante la sociedad como un régimen nacionalista y popular. La entrega de tierras fue presentada como un acto de justicia social orientado a reparar a una deuda histórica con los sectores rurales más pobres. Sin embargo, en varios estudios, como el Instituto de Estudios Peruanos 2019, advierte que esta medida también respondió a la necesidad del gobierno de frenar la creciente conflictividad social entre el campo y contener el avance de movimientos campesinos radicales. En ese sentido, si bien la reforma redujo el poder de los antiguos terratenientes y cambió la correlación de las fuerzas en las zonas rurales, también fue utilizada políticamente como una herramienta de control social. Finalmente, en el aspecto económico, los resultados fueron más complejos y contradictorios. Por un lado, se redujo la extrema concentración de la tierra y se abrió la posibilidad de que las cooperativas agrarias y las comunidades campesinas fueran sectores productivos. Pero, por otro lado, como advierte la revista Nueva Sociedad 1972, muchos beneficiarios carecían de la asistencia técnica, infraestructura adecuada y acceso a créditos, lo que generó una caída en la productividad agrícola en los años posteriores. Esto tuvo consecuencias negativas en la capacidad del país para abastecer de alimentos a la población y en algunos casos obligó a aumentar las importaciones. Así, aunque la reforma cumplió con democratizar la propiedad, no alcanzó los objetivos de eficiencia económica como se esperaba. Después de la reforma agraria y las transformaciones posteriores en el campo peruano, el panorama actual muestra una fuerte polarización y nuevas formas de concentración de la tierra. En la costa, el sector agroexportador no tradicional se ha convertido en un motor dinámico de la economía, caracterizado por grandes inversiones, riesgo tecnificado y gestión empresarial moderna. Sin embargo, este crecimiento ha contrastado con la situación de la pequeña agricultura campesina, que enfrenta dificultades de acceso al financiamiento y a los mercados y a las tecnologías productivas, lo que ha generado una profunda brecha entre ambos sectores. A lo largo de los años, muchas de las tierras que fueron distribuidas durante la reforma han terminado nuevamente en manos de inversionistas privados, especialmente en zonas rígidas de la costa. Esto evidencia una nueva concentración de las tierras y capital que debilita los objetivos originales de democratización de la propiedad rural. Al mismo tiempo, los cambios normativos e incluso constitucionales han flexibilizado las condiciones de las tierras comunales, que antes eran
inalienables e imprescriptibles. Actualmente, estas modificaciones abren la posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas pierdan sus territorios mediante ventas, concesiones o procesos poco transparentes, lo que aumenta su vulnerabilidad. Este contexto se agrava con la expansión de actividades extractivas, como la minería y la explotación de recursos naturales, que suelen generar conflictos territoriales con las comunidades. Aunque existen marcos legales como el Convenio 169 de la OIT que reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en la práctica dichos derechos son frecuentemente limitados o vulnerados frente a intereses económicos de mayor escala. Frente a este escenario se plantea la necesidad de un enfoque de desarrollo rural con visión territorial, que no se limite a favorecer la agroexportación costera, sino que integre a la sierra y a la selva. Esto implica políticas públicas más coherentes que atiendan en la diversidad de los sistemas de la tendencia en la tierra y que promuevan la infraestructura, innovación tecnológica adaptada, financiamiento accesible, así como oportunidades laborales, también fuera de la agricultura. Solo de esa manera es posible enfrentar las desigualdades actuales y construir un modelo de desarrollo rural más inclusivo y sostenible. En conclusión, la reforma agraria de 1969 representó un hito histórico al desarticular el sistema de haciendas y reconocer al campesino como sujeto de derecho mediante el acceso a las tierras. En el plano político funcionó tanto como una medida de justicia social como una estrategia de legitimación y control por parte del régimen militar de Velasco. Sin embargo, sus limitaciones económicas, derivadas de la falta de apoyo técnico y financiero, impidieron consolidar un modelo productivo y eficiente. Por ello, aunque la reforma significó un avance en la redistribución de la propiedad y la transformación social del campo, no logró cumplir la cabalidad con sus objetivos de desarrollo y modernización rural. Por otro lado, el escenario rural peruano posterior a la reforma agraria reveló una reconfiguración marcada por nuevas formas de concentración de tierras y una profunda desigualdad entre el dinamismo de la agroexportación costera y las limitaciones estructurales de la pequeña agricultura campesina. Si bien es cierto, el país experimenta avances en productividad y competitividad internacional, estos beneficios no se han distribuido de manera equitativa, lo que ha generado tensiones sociales y vulnerado los derechos colectivos de comunidades campesinas e indígenas frente a la expansión de proyectos extractivos. En este sentido, el reto central radica en diseñar políticas públicas que reconozcan la diversidad territorial del país y que promuevan un desarrollo rural integral, inclusivo y sostenible, capaz de reducir las brechas históricas y garantizar tanto la justicia social como la sostenibilidad económica y ambiental.